Este ejercicio lo que nos pide básicamente es descomponer el vector de 7 metros en X y en Y en cada una de las situaciones. Nosotros sabemos que el módulo del vector es de 7 metros. En el primer caso, su ángulo respecto del horizontal es de 20 grados. Entonces, por medio de trigonometría podemos decir que el coseno de 20, que es el ángulo respecto al horizontal, es igual a la componente horizontal sobre la hipotenusa, que vendría a ser nuestro módulo. Entonces podemos decir que la componente en X, que es la adyacente, que es el lado adyacente, es igual al módulo del vector por el ángulo que tiene respecto del horizontal. Para el segundo caso vamos a hacer lo mismo pero utilizando el seno. Usamos el seno del ángulo y decimos que el seno de 20 es igual a la componente opuesta, que es la componente en Y, sobre el módulo del vector. Y despejando la componente en Y nos queda que el módulo del vector por el seno del ángulo nos da 2,4 metros. En la parte A nos dio la componente en X mayor a la componente en Y. Esto es porque es un ángulo respecto de X menor a 45 grados. Si el ángulo fuese mayor a 45 grados, la componente en Y nos hubiese dado más grande que la componente en X. Cuando vamos a analizar los siguientes casos, el B, el C y el D, lo que tenemos que pensar son dos cosas. La primera es en qué cuadrante están ubicados. En el caso B está ubicado en el cuarto cuadrante del ángulo. Esto nos indica que la componente en X va a ser mayor que 0 y la componente en Y va a ser menor que 0. Y por el ángulo estar marcado respecto del eje horizontal, tenemos que la componente horizontal va a ser más grande que la componente vertical por el ángulo ser menor a 45 grados. Cuando analizamos la parte C, vemos que está en el segundo cuadrante. Que esté en el segundo cuadrante nos indica que la componente en X va a ser menor que 0 y que la componente en Y va a ser mayor que 0. Por el ángulo ser menor que 45 grados y estar ubicado respecto de un eje vertical, nos va a quedar que la componente vertical, la componente en Y, va a ser mayor que la componente horizontal, que va a ser la componente en X. Y cuando vamos a analizar el tercer caso, nos encontramos que D está ubicado en el tercer cuadrante. Por estar ubicado en el tercer cuadrante, vamos a ver que las dos componentes, tanto la componente en X como la componente en Y, nos van a dar negativas. Y por el ángulo estar orientado respecto a un eje vertical, nos va a dar que la componente en Y es mayor que la componente en X, por ser un ángulo menor a 45 grados.